Amigas y amigos, se acerca ya la fecha de las elecciones en Estados Unidos el próximo 13 de noviembre y vaya que se pone muy interesante ya el escenario político electoral. Definitivamente Joe Biden aventaja en la preferencia electoral. Biden domina las encuestas y hay quienes se atreven a afirmar que ya se perfila la derrota del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quédate a conocer todos estos detalles porque realmente está muy interesante un informe que acaban de dar a conocer. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 28 de octubre del 2020. Hay información relevante de lo que está ocurriendo en el proceso electoral que se está viviendo en Estados Unidos y vamos directo a lo que se ha informado en las últimas horas. De acuerdo con lo que difunde el diario en México, El Universal, esto es lo que se destaca y vaya que está muy interesante. Biden domina las encuestas, pero Trump controla el proceso electoral de Estados Unidos. Esto de acuerdo a un análisis que ha realizado Disensum 3.0, que además concluye que Donald Trump obtiene un índice del 51% en impactos cruzados en factores de eficacia en su estrategia de campaña para lograr la victoria presidencial, frente al 49% de índice estratégico por parte de Joe Biden. Esto realmente llama mucho la atención. El presidente Donald Trump proyecta templanza y energía para un segundo mandato frente a lo que aparenta Joe Biden, aunque la pandemia ha cobrado precio al carisma del presidente. Así lo evidencia también la forma en que Trump ha reaccionado al contraer COVID-19. Este es un informe que se da a conocer y vaya que lo realizaron el doctor Pedro Isnardo de la Cruz de la UNAM, el doctor Juan Carlos Barrón del CISAN UNAM y el doctor Francisco Javier Jiménez Ruiz también de la UNAM. A pesar de la cercanía de edades, se ha notado en este tramo final errores y olvidos de Biden que le muestran senil frente a Trump. El gobierno de Trump ha sido un espejo roto dentro y fuera de su país, sobre todo para electores en su gestión de la crisis pandémica en Estados Unidos. Biden y Harris hasta ahora han buscado capitalizar los errores de presidencia sin acreditar una alternativa creíble a la catástrofe y la potencial eficacia de su plan de reforma a la salud pública. El presidente Trump, contagiado por COVID-19 dentro de un universo de los más de 35 millones de casos reportados por todo el mundo, muestra un gobierno cuyo titular es víctima de sus propias irresponsabilidades e irónicamente a un presidente vulnerable por su edad, obesidad y a la vez sobreviviente, sin aparentes secuelas frente al rey de los virus, el COVID-19. Eso es un poco de este análisis que se da a conocer, pero bueno, hay información muy relevante como esta. Biden toma ventaja sobre Trump de más de 40 puntos entre latinos. A menos de una semana de las elecciones, los votantes se decantan por el ex vicepresidente de Obama. El demócrata Joe Biden pues está adelante con 40 puntos entre esta población latina en Estados Unidos y presenta un empate técnico en el estado conservador de Texas entre los electores en general, según sendas encuestas divulgadas este miércoles por la cadena hispana Univisión. Y algo muy interesante es esto también. Wall Street abandona a Donald Trump. Los inversores favorecieron por mucho a los republicanos, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha perdido este apoyo en favor de Joe Biden. Esto también se refleja en las donaciones financieras. Durante mucho tiempo, Wall Street solo tuvo dos preocupaciones en relación con las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Algunos temían un traspaso caótico del poder si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, perdía y cuestionaba el resultado. Otros temían una victoria para los demócratas, quienes, con sus estrictas políticas económicas, podrían poner en peligro la valorización de las acciones estadounidenses. Todo este tiempo, el único escenario deseable para Wall Street parecía ser la reelección de Trump. Después de todo, su impacto en los mercados ha sido bastante impresionante. El S&P 500
el índice de referencia más grande e importante de Estados Unidos, ha subido un 50% desde que asumió el cargo a pesar de la pandemia. El Dow Jones y el Nasdaq también celebraron constantemente nuevos récords. La economía estadounidense, sin embargo, todavía sufre los efectos de la crisis. Trump no tiene el coronavirus bajo control ni hay un segundo paquete de estímulo a la vista. Así que ahora no son solo los votantes los que parecen alejarse cada vez más, como muestran las encuestas. Los inversores estadounidenses también hace tiempo que retiraron su apoyo a Trump. Y vaya que este es un dato muy interesante y a esto se le suma también esta importante noticia. Todo indica la derrota de Trump. Pese a ello, priva la incertidumbre. Esto lo publica La Jornada en México. A una semana de las elecciones del 3 de noviembre, la lucha de máscara contra sin máscara sobre el destino de esta democracia entra en la recta final con todos los indicadores apuntando hacia una derrota de Donald Trump, pero impera la incertidumbre ante la intención del presidente de provocar una crisis constitucional y política. Ambos candidatos, el demócrata Joe Biden, siempre llegando y saliendo con máscara, el presidente Donald Trump, a propósito desenmascarado, ignorando los protocolos sugeridos por sus propios expertos y con brotes contagiando su Casa Blanca, todo ilustrando que la pandemia ha contagiado esta batalla electoral. Biden realizó 2 actos en Georgia donde reiteró su compromiso de actuar de inmediato y con base en el consenso científico y los expertos de salud para tomar control de la pandemia. Y como siempre, recordó que el uso de cubrebocas hubiera reducido el nivel de contagio y mortalidad en el país y pidió a todos: pónganse sus máscaras, tal como hizo él al concluir. Trump tenía actos programados en Michigan y en Wisconsin, 2 estados que fueron claves para su elección en 2016, pero donde ahora está perdiendo en las encuestas, y uno más en Nebraska. En el primero continuó con su estrategia hasta ahora aparentemente fallida de minimizar la pandemia, insistiendo en que solo se están reportando más casos porque se están haciendo más exámenes. Repetidamente ha insistido en que las noticias cada vez peores sobre la pandemia son parte de una conspiración de los medios de fake news, noticias falsas, y ayer siguió minimizando las dimensiones de la pandemia y afirmó contra evidencia que ya se está superando. Todo, por supuesto, sin máscara a la vista. Pero le guste o no al presidente, la pandemia está al centro de este ciclo electoral, con el manejo incompetente e irresponsable de la respuesta a la peor crisis de salud en un siglo y sus consecuencias económicas y sociales expuestos por todo el país. Ese sigue siendo su flanco político más vulnerable y por lo tanto el enfoque del ataque demócrata. Y la pandemia parece estar del lado del demócrata, al registrar los índices más altos de nuevos contagios diarios los pasados viernes y sábado, y con emergencias por falta de capacidad médica en varios estados republicanos como Texas y Utah. Ambos candidatos ya se están empleando en sus mensajes finales para animar a sus bases y tratar de convencer a los pocos indecisos que quedan. Trump una y otra vez promete un retorno a la grandeza y advierte que si Biden gana, la izquierda radical tomará el poder y convertirá al país en un caos socialista. Y bueno, en este escenario vale la pena destacar esto: el contendiente demócrata Joe Biden aventaja actualmente a Donald Trump en los sondeos a nivel nacional cuando Estados Unidos se acerca a la elección presidencial 2020. Desde el principio, la vida de Biden en política ha ido de un éxito tras otro. Y bueno, esta es una infografía de Graphic News. Está muy interesante. Esta es la proyección de la elección de Estados Unidos. A Joe Biden 217, el demócrata, y Donald Trump 117, el republicano. Así es como se encuentra hasta este momento la proyección. Los estadounidenses van a las urnas para decidir quién se convertirá en el próximo presidente del país el martes 3 de noviembre de 2020. Elegirán entre los 2 candidatos de mayor edad en la historia de la nación, al actual presidente Donald Trump de 64 años y el demócrata Joe Biden de 77. Posiblemente serán muchos los votantes que enviarán sus papeletas por correo debido a la pandemia de coronavirus, por lo que el resultado podría no conocerse en varios días e incluso semanas, haciendo surgir el prospecto de una elección disputada por supuesto fraude en la votación postal. Así está este escenario de interesante. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.